Diplomado en pues para mí es un gusto recibirlos nuevamente. Nosotros hicimos un tiempo de espacio debido a pues, a los problemas de salud, tanto de la ingeniera Sonia, que es quien coordina esta actividad, como el doctor Walter, ese era el profesor encargado de este tema o de este módulo, pero siempre este tipo de acciones pues nos invitan a tener nuevos retos y es por eso que en esta oportunidad vamos a continuar el curso pero con profesores invitados y en esta ocasión vamos a tener a nuestra primera profesora invitada que para mí es un gusto. Nosotros como Digi tenemos un gran aprecio a la doctora Urizar. Ella estuvo acá en el tercer nivel, siempre pues es un gusto verla, alegra el corazón y me permito leerles un pedacito de su hoja de vida. La doctora Epifanía Leticia Urizar es profesora titular de la Escuela de Trabajo Social de la Universidad de San Carlos de Guatemala, donde también ha desempeñado funciones de dirección en el área de posgrado. Su trayectoria académica se ha enfocado en temas de género, educación superior, trabajo social y pluralidad jurídica. Es autora de diversas publicaciones relevantes en el campo de las ciencias sociales y ha contribuido activamente en el desarrollo académico desde una perspectiva crítica y con fuerte compromiso social. Actualmente forma parte del comité científico de la revista Docencia Universitaria y mantiene una destacada presencia en el ámbito de la investigación cualitativa. Y esta tarde la doctora Brisa nos va a brindar el tema de investigaciones mixtas. El doctor Walter nos habló de investigaciones cualitativas, ahorita nos vamos a enfocar en mixtas y las otras sesiones vamos a abordar el tema cuanti. Entonces, para nosotros es un gusto, doctora, tenerla acá, es un gran honor, siéntase bienvenida y este tiempo, ¿verdad? Es suyo para pues mostrar y desarrollar esta temática. Gracias nuevamente por la invitación. Muchas gracias, maestra Andrea. Agradezco la invitación que me hicieran para poder compartir un poquito de la experiencia y conocer y compartir también con los estimados investigadores e investigadoras que están llevando este diplomado con la Dirección General de Investigación. Pues en realidad vamos a tratar de hacer un conversatorio porque pues hay investigadores acá conocidos y pues seguramente también hay mucha experiencia en el tema de investigación y me alegra también que la Dirección General de Investigación esté pues formando o reforzando los conocimientos que tienen los investigadores en los distintos enfoques y diseños de investigación. En esta ocasión, pues me han pedido que comparta algo sobre lo que es la investigación mixta y los modelos, los diseños mixtos de investigación. Antes de empezar, entonces quisiera pedirles que pudiéramos compartir nosotros qué es nuestro conocimiento previo que tenemos sobre la investigación mixta. Entonces, para eso, les voy a pedir, por favor, que entremos, porque es una hora difícil, además, así nos despabilamos un poquito. Vamos a entrar a la página menti.com. Y luego vamos a colocar el código que nos aparece aquí en la pantalla. Y Andrea también nos hizo favor de colocarlo aquí en el chat. Entonces también es una manera de poder
ingresar más rápido. Lo que tenemos que hacer es colocar en 3 palabras lo que nosotros conocemos de investigación mixta. Eso nos va a servir para un punto de partida y pues también para que tengamos una participación inicial en esta conversación. Para quienes acaban de ingresar, estamos haciendo un ejercicio para dejar nuestras ideas respecto a lo que sabemos de investigación mixta. Entonces, ahí está el enlace que nos deja maestra Andrea Rodas para que podamos ingresar y dejar ahí en 3 palabras nuestros conocimientos previos. Bueno, creo que ya tenemos al menos 24 participaciones y como podemos ver, el énfasis que sabemos, lo que conocemos es que se combina lo cuantitativo y lo cualitativo cuando hablamos de investigación mixta. Efectivamente, vamos a dejar de compartir y bueno, quienes quieran seguir dejando ahí sus palabras las pueden dejar. Efectivamente, cuando hablamos de la investigación mixta, pues estamos hablando de estos 2 enfoques de investigación a los que estamos acostumbrados y que pues
en la investigación mixta vamos a ver cómo podemos utilizarlos de manera simultánea. Distintos autores coinciden en que la investigación mixta finalmente pone como fin a la guerra entre lo cualitativo y lo cuantitativo. La investigación mixta finalmente nos da la oportunidad de hacer esa combinación de ambos enfoques sin que uno sea mejor que el otro, ¿verdad? Regularmente enfrentamos desafíos cuando nosotros estamos pues formados para hacer investigaciones cuantitativas. Nos parece pues extraño, a veces inapropiado poder hacer una investigación cualitativa o al revés, cuando nuestra mayor experiencia es cualitativa, no le damos relevancia a la investigación, em, digamos, cualitativa, ¿verdad? Cuantitativa. Entonces, es importante que entonces nosotros conozcamos un poquito sobre cómo podemos utilizar ambos enfoques sin, pues, entrar en conflicto, ¿verdad? Así que voy a compartir una presentación para que vayamos pues compartiendo ideas. Si tienen pues aportes, me pueden interrumpir, no tengan pena, que esto pues es un conversatorio, ¿verdad? Así que vamos Vamos a reflexionar entonces en torno a esto y veamos cómo, según Hernández Sampieri y otros autores, que es un libro muy conocido y un referente y didáctico también para guiarnos en las investigaciones, pues él escribe, ¿verdad? Estos autores escriben que la meta de la investigación cualitativa no es mixta, no es reemplazar ni a lo cualitativo ni a lo cuantitativo, sino más bien utilizar las fortalezas que tienen ambos tipos de investigación. Se pueden combinar perfectamente y tratar de minimizar, digamos, sus debilidades que pueda tener cualquiera de los dos enfoques de investigación, ¿verdad? Entonces, los métodos mixtos al final representan pues un conjunto de procesos que son empíricos, críticos de investigación y esto también significa que debemos recolectar y analizar datos cuantitativos y cualitativos, como bien anotaron ustedes, así como la integración y su discusión conjunta, para poder realizar pues una inferencia o una metainferencia, ¿verdad? Y lograr que un fenómeno en estudio tenga pues mejores resultados, ¿verdad? También Chen ya en el 2006 lo definía como la integración de estos métodos, tanto cuantitativo como cualitativo, en un solo estudio. Dice como el fin es obtener una fotografía más completa del fenómeno y también señala que al utilizarlos de manera conjunta, em, también tenemos esa bondad de que tanto lo cuantitativo como lo cualitativo pueden conservar sus estructuras originales. Podemos hacer estudios mixtos y también que vayamos priorizando lo cuantitativo o lo cualitativo sin que dejen de serlo como tal, ¿verdad? Entonces, no, no sustituyen y no hay uno mejor que el otro, ¿verdad? Entonces, estas son como algunas ideas generales sobre este tema de los métodos mixtos. También, en un sentido más amplio, la investigación mixta se ve como algo continuo en lo que se pueden mezclar los enfoques tanto cuantitativo como cualitativo. Y como ya alguien escribía muy bien por ahí, se pueden entrelazar, se puede priorizar un enfoque sobre el otro, ¿verdad? Em, Vamos a ver con detalle esto. Este mapa lo plantea Hernández, Fernández y Baptista de cómo este es el esquema de todo lo que son los métodos de investigación, los estudios monometódicos, donde utilizamos métodos cuantitativos
Como decía la maestra Andrea, pues de eso se van a encargar más adelante. Pero, por ejemplo, los métodos cuantitativos, pues tenemos tres generalidades de diseños de investigación. Tenemos diseños experimentales y sus divisiones. Tenemos también los diseños no experimentales y en estos diseños, pues son estos estudios que hacemos transversales o longitudinales. Y también tenemos los estudios cualitativos con varios diseños, ¿verdad? En las investigaciones monometódicas. Y en los métodos cualitativos como tal, tenemos también una variedad de métodos de investigación. O sea, cuando hablamos de hacer una investigación cuantitativa, todavía tenemos que pensar cuál va a ser el diseño, cómo lo vamos a llevar a la práctica. Y cuando hacemos una investigación cualitativa, de la misma manera. La investigación cualitativa tiene también lo que le llamamos métodos específicos o bien también se le puede llamar marcos de interpretación. Entonces, por ejemplo, los métodos cualitativos, ustedes ya los han conocido con el doctor Paniagua, que podemos hacer estudios desde la teoría fundamentada, hacer un diseño etnográfico, un diseño narrativo, un diseño fenomenológico, un diseño de investigación-acción, también estudios cualitativos que mezclan varios diseños. Algo que es importante y que es interesante en la investigación cualitativa, por ejemplo, es que no hay métodos puros. Se puede hacer una combinación de varios diseños, métodos o estas maneras de combinar los datos, ¿verdad? Entonces, no, la investigación cualitativa, como ustedes ya lo vieron, tiene esa flexibilidad y esa riqueza. También la investigación cuantitativa puede tener, por ejemplo, los estudios de caso, ¿verdad? Que también son como diseños específicos para hacer este tipo de estudios. Y bueno, esto está bien si nosotros decidimos hacer un estudio pues, cuantitativo o cualitativo. Pero si nuestro estudio es mixto, entonces ya tenemos que plantearlo de otra manera. Entonces, hay una investigación multimétodos. Y aquí podemos ver y vamos a ver en detalle los diseños concurrentes, los diseños secuenciales, los diseños de conversión, los diseños de integración. Y en estos diseños, el investigador o la investigadora define el número de fases, el enfoque que va a tener mayor peso, si va a ser más cuantitativo mi estudio o si va a ser más cualitativo, o bien si se le otorga la misma prioridad a cualquiera de los dos enfoques seleccionados, ¿verdad? Entonces, esto, digamos, es un esquema de lo que es todo el proceso de metodología de la investigación. Mm, Y por supuesto, esto da para hacer un semestre. Los métodos mixtos, entonces, en general, como ya lo decíamos, se pueden plantear así. Em, Tenemos los métodos que pueden tener una preponderancia cualitativa. Entonces, nuestro diseño sonaría cuán. Son las siglas que utilizan los autores que han escrito sobre este tema para decir que nuestro diseño tiene un énfasis cualitativo. Luego tenemos también lo que se llama diseños mixtos puros. Ahí hablamos de cualitativo y cuantitativo con el mismo peso, ¿verdad? La misma cantidad de datos cuantitativos y la misma cantidad de datos cualitativos. Y luego tenemos los de preponderancia cuantitativa, donde también el peso mayor va a ser lo cuantitativo y lo cualitativo va a ser lo complementario, ¿verdad? Entonces, este tipo de diseños no se improvisan. Este tipo de diseños de investigación se plantean desde el inicio. Fíjense que es interesante y no sé si ustedes lo han escuchado o lo han vivido. Quisiera, por favor, que participáramos.
que a veces planteamos una investigación y hacemos un instrumento. Y en el mismo instrumento colocamos preguntas cerradas, como sí o no, o con opción múltiple, y luego colocamos preguntas abiertas. Y nosotros a ese instrumento le decimos que nos sirve para hacer una investigación mixta. ¿Ustedes qué piensan? ¿Será que es lo correcto? A ver, gracias Danilo. Efectivamente, hay flexibilidad en el uso de este diseño mixto. Efectivamente, nosotros debemos planear desde el inicio nuestra investigación eh, de tal manera que nuestros instrumentos van a responder a la manera en que nosotros queremos hacer la investigación. Por ejemplo, si nuestra prioridad es la investigación cuantitativa, pues nuestros instrumentos tendrían que estar diseñados por separado, ¿verdad? La parte cuantitativa por un lado con mayor peso y luego lo cualitativo con menor peso. Vamos a continuar para que veamos un poquito cómo podríamos ir desarrollando esta parte. Perdón. Muy bien, veamos los diseños mixtos entonces. Em, Vamos a ver los diseños y luego vamos a ver un poquito cuándo decidir si nuestra investigación pues va a tomar un diseño mixto. Mm, Creswell y otros autores nos plantean que existen diseños mixtos generales. Nos habla del diseño concurrente. Este diseño mixto dice que se recopilan y analizan primero datos cuantitativos, seguido de datos cualitativos para profundizar luego en los hallazgos. También nos habla del diseño exploratorio secuencial, que se inicia con datos cualitativos para explorar un fenómeno y luego se complementa con datos cuantitativos. También nos menciona el diseño convergente paralelo. Aquí él nos dice que se recogen y analizan los datos cuantitativos y cualitativos de manera simultánea y se integran en la interpretación. Cuando se hacen la interpretación de los datos, entonces ahí se integran lo que obtuvimos tanto cuantitativo como cualitativo. Y también nos habla del diseño incrustado. Aquí dice que un enfoque, ya sea cuantitativo o cualitativo, predomina, mientras que otro se usa como complemento dentro del mismo estudio. Entonces, por ejemplo, nosotros estamos haciendo un estudio donde queremos que tenga una preponderancia cuantitativa nuestra investigación. Entonces, nosotros vamos a pensar, bueno, en un instrumento que recoja una encuesta, digamos, con estudiantes
que recoja pues la mayor cantidad de información que nosotros queremos trasladar a datos estadísticos, ¿verdad? Para hacer tendencias, para hacer generalizaciones, mientras que podemos obtener también datos cualitativos para conocer un poco, digamos, de los estudiantes como percepciones, como vivencias, experiencias de la temática que estamos investigando. Y para eso, pues los datos cualitativos van a ser menores. Podremos hacer pues un grupo focal o podremos hacer unas entrevistas, ¿verdad? Para que, digamos, no tengamos mayor cantidad de datos cualitativos porque nuestro énfasis es lo cuantitativo, ¿verdad? Entonces, a eso se refiere este enfoque incrustado, este diseño incrustado. ¿Ah? Voy a leer por aquí unos comentarios que me han dejado. Em, sí, efectivamente, los instrumentos y formas de recolección de información sí dependen de la pregunta de investigación, claro. Em, debe, debe hacerse desde el inicio el planteamiento, ¿verdad? Como les decía, no podemos nosotros decidir en el camino que vamos a hacer un estudio mixto, sino por el contrario, ¿verdad? Debemos pensarlo desde el inicio. Por eso me parece interesante que ustedes estén pues indagando, conociendo puntos de vista para que cuando planteen sus proyectos de investigación, ustedes tengan suficientes elementos para decidir si su investigación será mixta o si será pues cuantitativa o cualitativa, ¿verdad? Las etapas en las que suelen integrarse los enfoques cuantitativo y cualitativo son fundamentalmente en el planteamiento del problema, porque cuando yo planteo el problema también tengo que decidir, o sea, ya estoy pensando en cómo yo quiero resolver ese problema y entonces ahí ya tengo que pensar en el diseño de la investigación. Y el diseño es precisamente esa manera en que yo voy a llegar a los datos, a recopilar los datos. Y ahí es donde yo pues puedo decidir si mi diseño va a ser cuantitativo, cualitativo o voy a hacer un estudio mixto. Y luego también es importante el muestreo, porque en el muestreo también yo tengo que considerar si mi estudio es mixto y dependiendo del tipo de diseño que seleccioné, del diseño mixto que seleccioné, entonces también tengo que considerar el muestreo cuantitativo y el muestreo cualitativo, ¿verdad? Entonces, ahí también es importante, ¿verdad? Que se decida qué es lo que yo necesito para lograr mis objetivos y darle respuesta a mis preguntas de investigación. Y bueno, por supuesto, la recolección de los datos, que es otro elemento tan importante porque es la parte metodológica, ¿verdad? De este diseño, donde yo voy a decidir, bueno, si voy a hacer una encuesta, pues tengo que definir el tipo de instrumento que voy a diseñar para recopilar mis datos cuantitativos. Y si voy a recopilar datos cualitativos, tengo que tomar también la decisión si voy a hacer grupos focales, si voy a hacer una entrevista semiestructurada o si estoy considerando hacer entrevistas en profundidad, entrevistas abiertas. Entonces, ahí la recolección de los datos también es muy importante, los métodos mixtos, ¿verdad? Y también tengo que decidir cómo voy a empezar a recolectar los datos. Primero voy a recolectar los datos cuantitativos y luego o recolecto los cualitativos o al revés, ¿verdad? Entonces, todo eso se plantea desde que hacemos el plan de investigación, la planificación de nuestra investigación, ¿verdad? Entonces, no es un proceso improvisado, no es que de repente, pues, yo decidí que también le voy a agregar unas entrevistas, pues podría ser, ¿verdad? Que yo enriquezca mis datos, pero
lo ideal es que nuestro proceso esté planeado para que entonces también nos organicemos y en el caso, por ejemplo, de ustedes que pues van a presentar sus proyectos de investigación, pues es indispensable la planeación de la investigación. Y luego, pues también están los procedimientos de análisis y de interpretación de los datos, que también los debo dejar considerados. Si voy a usar un diseño mixto, entonces debo considerar cómo voy a analizar mis datos cuantitativos y también cómo va a ser el análisis de mis datos cualitativos. Entonces, este proceso mixto pues no difiere de los otros, de los enfoques cuantitativo o cualitativo por separado, ¿verdad? Pero pues lo ideal, lo obligatorio es plantearlo, ¿verdad? Em, y claro, también no podríamos también nosotros dejar de estimar, como bien alguien escribía por ahí, la flexibilidad, ¿verdad? De los diseños mixtos. Recordemos que el sustento epistemológico de los diseños mixtos es el pragmatismo, porque muy bien lo dijeron ustedes también en la 9 palabras, es holístico. Entonces, el pragmatismo también nos permite a nosotros acoplar el diseño de investigación al problema. Digamos que si es un problema complejo, un problema que requiere una explicación mayor que solo datos estadísticos, entonces el diseño mixto es el adecuado. O si tenemos un problema que ha sido abordado, si habíamos pensado abordarlo desde la parte cualitativa, pero nos percatamos que incluir datos estadísticos también va a hacerlo pues más sostenido, digamos, con una explicación más completa. Entonces también eso es importante que lo consideremos, ¿verdad? Muy bien, yo les traje aquí algunas ideas. ¿Qué debe hacer un investigador para elegir si su diseño va a ser mixto? Bueno, algunas preguntas y ustedes pueden agregar otras, por favor. Por ejemplo, ¿qué clase de datos tienen prioridad para mí? ¿Los cuantitativos, los cualitativos o ambos? Si para mí la prioridad es medir, obtener datos cuantitativos, no necesito un diseño mixto. Hago una investigación desde el paradigma positivista o pospositivista y pues planteo todo mi proceso cuantitativo. Si para mí la prioridad es comprender un problema y darle un enfoque cualitativo, pues entonces tampoco necesito hacer un diseño mixto. Me voy desde el paradigma interpretativo o bien el paradigma sociocrítico y entonces ya defino mi estudio como cualitativo. Si yo lo que quiero es comprender una problemática, digamos que en la revisión de la literatura ustedes se dan cuenta que hay mucha información cuantitativa de una problemática X, pero no encuentran, pero hace falta algo. Ustedes sienten que de repente un estudio pues podría tener ambos datos. Entonces ahí ya uno puede ir pensando en la decisión de combinar. En muchos temas, por ejemplo, en el ámbito social más que todo, ¿verdad? Em, Se hace necesario hacer estudios mixtos o en educación, porque necesitamos a veces comprender por qué suceden ciertas problemáticas. Por ejemplo, en el tema educativo, hay mucho el tema del abandono, de la repitencia, podemos hacer diferenciación por género. Y pues tenemos estadísticas, sabemos cuántos niños se van, en qué etapas se van, en qué grados hay más deserción, los que regresan, los que solo llegan a cierto grado
de la primaria, de la secundaria, ¿verdad? Pero muchas veces en contextos muy específicos carecemos de datos que nos expliquen por qué sucede esta situación. Entonces, un estudio mixto podría darnos datos, pero además podríamos tener un acercamiento con los padres de familia, con los jóvenes, si es un estudio con jóvenes, o con los maestros, para ver qué sucede detrás del dato. Digamos, las razones por las que los niños se van, ¿verdad? O los jóvenes ya no continúan sus estudios. También en los temas de salud, ¿verdad? Por ejemplo, los temas socioculturales son muy importantes a veces para comprender ciertas prácticas en las comunidades, en temáticas de salud, ¿verdad? Y a veces los datos cuantitativos sí nos reflejan datos, sí nos reflejan tendencias, nos reflejan pues esas estadísticas, pero un estudio cualitativo podría mostrarnos de repente por qué hay prevalencia de alguna situación de salud en una comunidad, y entonces pues puede ser que ahí haya temas culturales, temas sociales, temas propiamente del contexto que solo se pueden conocer con datos cualitativos. Entonces, todos esos elementos pues son importantes tomarlos en cuenta si nosotros queremos pues hacer un estudio que responda a lo que queremos saber. También otra pregunta que es importante hacernos es ¿qué resulta más apropiado para el estudio en particular? Recolectar los datos cuantitativos y cualitativos de manera simultánea, o sea, al mismo tiempo, o secuencial, es decir, un tipo de datos primero y luego el otro, ¿verdad? Esa es otra decisión que nosotros también debemos tomar. Bueno, decir, bueno, yo voy a hacer una encuesta con todos los adolescentes y luego pues voy a seleccionar pues a través de una técnica de muestreo cualitativo, digamos, aquellos casos típicos para hacer unas entrevistas o un grupo focal, ¿verdad? Yo puedo decidir a qué le quiero dar prioridad en la recolección de los datos. También otra pregunta que sería interesante hacernos es cuál es el propósito central de integrar los datos cuantitativos y cualitativos. ¿Quiero triangular información? Quiero complementar información, quiero explorar datos de ambos enfoques, necesito una explicación más profunda, ¿verdad? Entonces, esa también es una pregunta muy interesante cuando nosotros estamos planeando nuestra investigación y también por qué nosotros necesitamos recoger datos así combinados. Y luego también hay otra pregunta que es importante que el investigador pueda hacerse. ¿En qué parte del proceso o fase es más conveniente que se inicie y desarrolle la estrategia mixta? Desde el planteamiento del problema, que es lo ideal, ¿verdad? En el diseño de la investigación, en el análisis de los datos y también en la interpretación de los resultados. A veces se plantea el diseño mixto, pero realmente solo se lee lo mixto hasta cuando llega en los informes finales, cuando se hace, digamos, la discusión de resultados. Entonces, ahí uno ya se puede dar cuenta de que hubo más que datos cualitativos o más que datos cuantitativos, hubo una recolección de datos más amplia, ¿verdad? Entonces, estas son algunas preguntas que pues yo les sugiero que nos hagamos para ver si nuestra decisión de hacer un estudio mixto pues va en esa línea de esos intereses, ¿verdad? No sé si alguien tiene algo más que quiera agregar, alguna otra pregunta que le añadiría a esta parte de pues de estas ideas, ¿verdad? Para nosotros también no quedarnos solamente con probar un diseño, un tipo de investigación, ¿verdad? Sí, el tipo de muestreo que se aplicará, digamos, en los estudios mixtos, se utiliza el muestreo para para la parte cuantitativa. Vamos a usar lo que establece, pues, la metodología para hacer un diseño, una muestra
Perdón, se me desactivó mi micrófono. Entonces les decía que los tipos de el muestreo depende, ¿verdad? Si nosotros, para la parte cuantitativa, nosotros hacemos nuestro muestreo, pues sí, con una fórmula, determinamos la población y luego pues hacemos la muestra, ¿verdad? Para recolectar los datos cuantitativos. Y para la parte cualitativa, pues también existe el muestreo por conveniencia, también está el muestreo bola de nieve, también podemos utilizar el muestreo por juicio de expertos, ¿verdad? O por buscando expertos, ¿verdad? Que también es una manera de buscar informantes calificados, ¿verdad? Y recordemos que cuando nosotros vamos a definir la muestra, ya sea lo cuantitativo o lo cualitativo, también tenemos que definir los criterios muestrales, ¿verdad? Y sobre todo en la parte cualitativa hay más necesidad de detallar los criterios muestrales. Precisamente para que nuestros informantes también correspondan, ¿verdad? A lo que dice la ciencia y que nuestro proceso metodológico respalde nuestros datos, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, en la parte cualitativa, nosotros tenemos que poner las características, ¿verdad? Si volvemos al ejemplo de que vamos a hacer un estudio con los adolescentes que no logran culminar su carrera, nosotros pues si vamos a hacer un grupo focal o una entrevista con jóvenes, con adolescentes que se retiraron, entonces tendríamos que poner algunas características en la muestra, ¿verdad? Como que se retiraron en el cuarto o quinto año, como que cierto tipo de edades, que, digamos, habiten en cierta área donde nosotros estamos haciendo nuestro estudio, pues que sea mixto, hombres o mujeres, y si nuestro estudio fuera nada más de mujeres, pues también ahí tendríamos que ir como colocando esos criterios, ¿verdad? Para que cuando nosotros busquemos también a los informantes se ajusten a esos criterios. Por ejemplo, si estamos haciendo un estudio de alguna carrera en particular, pues que pertenezcan a esa carrera, que solo incluyen los que están en esa carrera, ¿verdad? Entonces, esos son como criterios también importantes cuando nosotros seleccionamos la muestra para los estudios, más que todo cualitativos. Los cuantitativos no tenemos eh, mucho conflicto porque pues las fórmulas nos dicen, ¿verdad? Al elaborar la propuesta y concebir el diseño mixto, también nosotros necesitamos tomar en cuenta los tiempos de los métodos de estudio, sobre todo lo referente al muestreo, recolección y análisis de los datos, así como la interpretación de los resultados, ¿verdad? Entonces, por eso es importante esto desde el inicio. Y miren, aquí está, como les decía, un diseño concurrente. Empieza con un método cuantitativo y luego sigue con un método cualitativo, ¿verdad? Así empieza el diseño concurrente. Mientras que un diseño secuencial puede empezar con un diseño cuantitativo y culminar con un diseño cualitativo o al revés, empezar con un cualitativo y luego finalizar con uno cuantitativo, ¿verdad? Cualquiera de las dos formas depende también, por eso tiene mucho que ver la decisión del investigador, ¿verdad? Croswell propone para elegir el diseño más apropiado de estos elementos y pues quise traérselos también para que los analicemos. Por ejemplo, los diseños concurrentes no hay una secuencia, entonces la prioridad o peso es igual para ambos diseños, ¿verdad? Hay una integración. Para el secuencial, primero el método cualitativo y luego pues se conecta con el otro método, ¿verdad? Y también al revés, ¿verdad? El secuencial que puede empezar por lo cuantitativo y se conecta luego el otro método, ¿verdad? Entonces es lo que también llamamos anidar o incrustar un método dentro del otro, ¿verdad?
Bueno, y volvemos a la pregunta. ¿Cuándo se deben utilizar los métodos mixtos? Bueno, y aquí quisiera también volver a lo que decía hace un rato, ¿verdad? La decisión de emplear los métodos mixtos solo es apropiada cuando se agrega valor al estudio, en comparación con utilizar un único enfoque. Porque regularmente hacer un estudio mixto también necesita mayores recursos económicos, mayores recursos humanos y también más tiempo para recolectar la información, a procesar y analizar la información y pues hacer el informe de resultados. Lleva más tiempo, ¿verdad? Entonces eso también es algo que nosotros debemos tomar en cuenta, ¿verdad? Otra situación que también debemos tomar en cuenta es la experiencia de los equipos de investigación, ¿verdad? Em, pues lo ideal es que los equipos se integren con personas que manejen ambos enfoques, ¿verdad? Y por supuesto no es imposible combinarlos, solo que es importante tomar en cuenta estos elementos, ¿verdad? A la hora de seleccionar un método mixto. También es importante que nosotros valoremos, ¿verdad? Que los métodos mixtos tienen una, al ser más completos y al dar una perspectiva mayor del problema de investigación, también tienen una valoración interesante, ¿verdad? Yo he leído bastante sobre estos temas y que en algunas universidades, en algunas entidades que financian investigación, a veces ahí se prioriza más estudios mixtos que den una visión más completa de un problema a estudios de un solo enfoque, ¿verdad? Pero pues eso no es obligatorio tampoco, ¿verdad? Pero es una opción para que ustedes también lo tengan ahí a la mano, ¿verdad? Bueno, los alcances de la investigación más que todo son en la parte cuantitativa. Digamos, por ejemplo, en la parte cuantitativa, los autores clasifican, porque hay una pregunta aquí en el chat, si los diseños mixtos tienen que ver con los alcances de la investigación. Entonces, por ejemplo, hay generalizado cuatro en investigación cuantitativa, cuatro alcances de investigación. Estudios exploratorios, que podría ser un estudio mixto exploratorio de un tema poco conocido, lo podemos hacer mixto, donde nosotros vamos a recolectar datos cuantitativos y cualitativos para conocer un fenómeno, un problema poco conocido. Ese es el primer nivel, pero también hay estudios descriptivos. Em, y los estudios descriptivos, pues lo que buscan es eso, describir un fenómeno sin llegar a mayor profundidad. Digamos, por ejemplo, si hay un estudio cuantitativo con un alcance descriptivo, nosotros no vamos a llegar a hacer correlaciones, vamos a describir el fenómeno a través del desglose de variables que hagamos, ¿verdad? También hay estudios cualitativos que se quedan en una descripción, como por ejemplo los estudios etnográficos. Los estudios etnográficos son más una descripción del contexto cultural y de la situación en que sucede un fenómeno en una determinada comunidad, en un determinado grupo o incluso en una institución, ¿verdad? Luego, por ejemplo, ya los estudios correlacionales son propios de la investigación cuantitativa. Entonces, este alcance de investigación sí no nos aplica para los estudios cualitativos porque en la investigación cualitativa no hacemos correlaciones, ¿verdad? Entonces, este alcance es más que todo para estudios cuantitativos, pero por ejemplo, si vamos a hacer un estudio mixto, podríamos hacer la parte cuantitativa de manera correlacional y podemos hacer la parte cualitativa tal vez con algo fenomenológico o con un estudio de caso, ¿verdad? Para combinar. Y luego los estudios más completos, el nivel más alto, digamos, de análisis y de profundidad, son los estudios explicativos.
Y los métodos mixtos pueden ser perfectamente utilizados para hacer un estudio explicativo, donde nosotros vamos a tener datos que van más allá de la descripción, pues hay correlación, pero también hay explicación, ¿verdad? A través de la teoría y también la parte cualitativa puede ayudar a explicar un fenómeno que solo con los datos estadísticos podría quedar pues corto, ¿verdad? Si estamos hablando de esta parte de ampliar nuestra visión del fenómeno a estudiar, ¿verdad? Em, pero bueno, ahí ya es decisión también de los investigadores, ¿verdad? Entonces también Creswell, Niglas y otros autores consideran que para elegir un enfoque cuantitativo, cualitativo mixto, hay que considerar algunas situaciones, ¿verdad? Uno es el enfoque que el investigador piense que armoniza o se adapta más al planteamiento del problema. Ya alguien de ustedes lo decía en el chat, ¿verdad? Entonces, en esta parte es importante que recordemos que los problemas que necesitan establecer tendencias se acomodan mejor a un diseño cuantitativo y los que requieren ser explorados para poder obtener un mayor entendimiento, mayor profundidad, pues de repente van a coincidir más con un diseño cualitativo. Entonces eso depende del problema que esté planteando el investigador. Y también cuando el problema o fenómeno es complejo, los métodos mixtos pueden ser la respuesta. Em, También otro elemento que hay que considerar es la aproximación en la cual el investigador posea más conocimiento y entrenamiento. Si nosotros pensamos en un estudio mixto y de repente no logramos hacer la parte cualitativa, yo he tenido experiencias en asesoría de tesis doctorales, me encontré con un profesional del área técnica que hizo su investigación mixta. Y la mayor parte de su trabajo, a mí me tocó hacer la revisión de su tesis doctoral y la mayor parte de su información cuantitativa, excelente, su presentación de toda la parte estadística, pues ni hablar. Pero la parte cualitativa estaba muy pobre. Entonces, por ejemplo, este profesional había colocado las preguntas y las respuestas que había obtenido en las entrevistas. No tenían análisis, no había evidencia de que habían sido pues tratadas con algún software o con algún método específico para analizar datos cualitativos. No había una relación, ¿verdad?, entre lo cuantitativo que había trabajado y lo cualitativo. Entonces, pues ahí tocó orientarlo para que se trabajara como debía ser la parte cualitativa que estaba separada y estaba bien, pero debía tener un análisis correcto. Entonces, creo que también en asesoría de repente hubo una orientación no adecuada, sobre todo por la especialidad, ¿verdad? Entonces, me encontré recientemente también con otro trabajo muy parecido y tenía muchísima carga cuantitativa, pero en el diseño y toda la parte metodológica decía que era un estudio mixto y que había habido investigación cualitativa. En el informe no estaba. Entonces, ahí lo más saludable, pues, era dejar el estudio cuantitativo. Pero pues eso no debe pasarnos, ¿verdad? Y nosotros debemos, si vamos a hacer un estudio mixto, tenemos que considerar que deben trabajarse los datos de ambos enfoques con el mismo peso y la misma responsabilidad, ¿verdad? Y como les decía al inicio, los métodos mixtos han surgido debido a la complejidad de los fenómenos estudiados en diversas disciplinas científicas.
Y esto porque muchos problemas tienen tanto una dimensión objetiva y medible como una dimensión subjetiva, que se basa en percepciones y experiencias. Y es fundamental contar con enfoques que permitan abordar ambas realidades, ¿verdad? Es importante que nosotros consideremos también que si vamos a incluir, si nuestro fuerte es la investigación cuantitativa, pero queremos agregar una parte cualitativa a nuestro estudio, tenemos que prepararnos para el análisis y el tratamiento de los datos, que es diferente, y también la recolección de los datos. Por ejemplo, si nosotros vamos a hacer un estudio mixto, los datos cualitativos no los podemos recoger a través de un formulario. Em, Tendríamos que buscar pues una manera de recopilar los datos en la que podamos tener un acercamiento con los sujetos de la investigación, ¿verdad? Para que realmente los datos que obtengamos sean para comprender el fenómeno, ¿verdad? Y no los podemos agrupar, no los podemos cuantificar porque son datos cualitativos. ¿Ah? Por ejemplo, en la universidad se puede analizar desde su infraestructura y datos administrativos, la parte cuantitativa, pero también se puede estudiar las interacciones, las vivencias de quienes, ya sea los estudiantes, de los profesores, ¿verdad? Esto para entender en profundidad estos fenómenos, pues es necesaria esa combinación mixta. También es importante, ¿verdad? Como en áreas como la salud, la economía o la educación, que presentan muchos desafíos a veces para resolver problemas, incluso en campos tradicionalmente cuantitativos como la astrofísica o el ADN, ¿verdad? A veces también hay necesidad, ¿verdad? De pues incorporar algunos datos que permitan comprender las problemáticas, ¿verdad? Em, Licenciada Andrea, no sé si podemos hacer un receso de 5 minutos o puedo continuar. Sí, sí se puede. Porque veo que están muy Grabamos. calladitos. Ah, va. Están muy calladitos. Em, Podemos hacer un receso de 5 minutitos, por favor, a las 3:08, para que se tomen un vasito con agua y por favor luego enciendan la cámara y puedan hablar un poquito más conmigo, ¿le parece? Sí, me parece, ok. No sé, Carlito, si puede apagar la grabación porque si no se va. Creo que yo lo Sí, puedo hacer. sí, solo para ver cómo estamos en nuestros conocimientos de investigación. Vamos a ver, aquí les coloqué en la parte de arriba, por favor entramos a kahoot.it y aquí está el código de juego para que puedan ingresar.
Muy bien, ya tenemos 27 en sala. Cuando lleguemos a 30 vamos a empezar. Ya vi que están todos listos, algunos hasta con su casco puesto para aquello de que se ponga difícil la competencia. Muy bien, llegamos a 30, entonces vamos a empezar. Ahí aparece la pregunta y en su celular la respuesta.
Más adelante, Kenneth. Audio privado. Dios. Andiendo. Llevas en el tercer lugar. En ese lado, digo.
¿Cómo se sintieron? ¿Se despertaron? No vi qué lugar quedé, doctora. Estuvo ¿No vio, duro. no vio en qué lugar quedó? Mejor que no diga. Ya vi, ya vi. ¿Ya vio? Había Bueno, ahí utilizado. hay que pedirle a la maestra Andrea que les prepare ahí un premio porque si estudiaron, saben bastante. Qué bueno. Nunca había utilizado este sistema y la verdad que estaba aquí en la plataforma, va de darle clic y hasta después, hasta como a la pregunta número 14 me di cuenta que era en la dirección que usted había mandado, pero bueno, así es. ¿Quiénes Bueno, ahora ya, ganaron? perdón. ¿Quiénes ganaron? Em, Los primeros. Ganaron, ahorita le voy a decir. Ana en primer lugar, Melissa en segundo lugar y Marisol en tercer lugar. Felicitaciones. Eh, Hay un conocimiento general. Bueno, es un ejercicio que sirve para despertarse, lo pone a uno así como en competencia y bueno, además sirve para recordar algunos datos que están ahí guardaditos en la memoria. Bueno, entonces vamos a continuar con esta charla. Muy rápido, efectivamente. Fíjense que para profesionales como ustedes ya no puede tener más tiempo. Para novatos se puede poner 15, 20 segundos, pero para personas que están en investigación es para desarrollar también el pensamiento rápido, ¿verdad? También para quienes son maestros lo pueden aplicar con sus estudiantes, funciona. Em, sí, claro que sí, con mucho gusto puedo compartirlo. Les comparto el enlace para que lo puedan utilizar. Ahí se los voy a dejar al final, con mucho gusto. Es Sí, primera vez. maestra, perdone que nos escriban los que ganaron ahí los primeros lugares. Porque Melissa, Claro que Ana, sí. Melissa y Aquí les voy a Marilena, mostrar el escriban sus podio. nombres. Aquí estás, no sé si lo vieron, pero aquí están los primeros lugares. Así le No sé si lo pedimos a la pueden. maestra Andrés. ¿Y los demás en qué lugar quedamos, doctora Orisa? Ay, no, qué pena. No se ve aquí, pero estaba Ana, Melissa y alguien más que mencioné. Ya no aparecen por acá. Em, María, María la mencionó. sí, Ma- creo que sí. No, Melissa y María. Felicitaciones a quienes están en el podium.
Perdonen que lo pasé algo rápido, pero por el tiempo tiene bastantes preguntas y también el ejercicio es interesante también para ver cuánto nosotros también conocemos de estas cuestiones que son muy generales, pero que también nos ponen a pensar, ¿verdad? Pero no era un examen, sino era un poco también que pudiéramos interactuar. Así que gracias por Aquí nos escribió participar. Ana Madeline, es el primer lugar, ¿verdad? El primer lugar era Ana y luego Melissa, segundo lugar. Ah, Kenneth muchas anduvo ahí gracias. muy cerca, pero luego no sé qué le Escriban pasó. los primeros lugares, así los registramos. Gracias. Gracias, doctora. Con mucho gusto, gracias a usted por participar. Se me fue hasta el final esto. Déjenme, voy a regresar. Eh, Bueno, vamos a retomar y hablar un poquito también de las ventajas que puede tener para nosotros como investigadores poder considerar el uso de un diseño mixto. Y ya hemos hablado, creo yo, bastante de esto. Y, hay muchas ventajas, mayor riqueza de datos. Al integrar información numérica con datos descriptivos, podemos obtener una visión más detallada del estudio. También se pueden triangular los resultados. Al combinar ambos enfoques, podemos validar hallazgos y reducir riesgos. Podemos aumentar también la confiabilidad de nuestra investigación. También hay más flexibilidad metodológica, como ya ustedes lo mencionaban, permite adaptar el diseño del estudio según las necesidades del problema, que eso también es importante. No forzamos un problema, podemos usar ambos enfoques. También mayor interpretación de los fenómenos complejos. Facilita la comprensión de aspectos subjetivos y objetivos de un mismo fenómeno. Eso se usa mucho en ciencias sociales, en las ciencias del comportamiento, las humanidades, pero puede usarse también en otras áreas, ¿verdad? Hay mayor aplicabilidad de los resultados, también al considerarse múltiples perspectivas de los hallazgos, puede haber pues mayor utilidad en la toma de decisiones. Recordemos que las investigaciones deben también tener una validez de aplicabilidad, ¿verdad? Que sirvan para resolver problemas. Por supuesto, la investigación que incrementa la teoría es importante, pero estamos en los tiempos en que la investigación debe dar esos aportes para resolver problemas y con un enfoque mixto podríamos darle un poco más de sustento, ¿verdad? Y poderla aplicar pues con mayor efectividad. También este enfoque es especialmente útil para estudiar problemas multidimensionales, ¿verdad? Lo que habíamos hablado, que tengan una visión integral. Y bueno, esta parte que viene es un poco rompecabezas, pero yo les puedo dejar una bibliografía con la maestra Andreita para que se las pueda compartir y ustedes puedan leer más despacio este tema de los diseños mixtos específicos, porque además de los diseños que ya veíamos generales, Sampieri y Mendoza proponen también varios diseños específicos. Por ejemplo, está el diseño exploratorio secuencial, que se le llama DEXPLOS. Este diseño implica una fase inicial de recolección y análisis de datos cualitativos, seguida de otra donde se recaban y analizan datos cuantitativos. Entonces, aquí abajo les coloqué la ruta. Se recolectan datos cualitativos, se analizan datos cualitativos, luego se recolectan datos cuantitativos, se analizan los datos cuantitativos y luego se hace un análisis completo de ambos. Lo que les explicaba hace un rato, cuando uno ya hace la interpretación de los resultados o la discusión de los resultados, es donde surge la riqueza de los datos para poder abordar el problema que estamos tratando, ¿verdad? Entonces, este es el diseño exploratorio secuencial. Luego también está el diseño explicativo secuencial, que se le llama DEXPLIS.
Esas son sus siglas. Este diseño se caracteriza por una primera etapa en la cual se recaban y analizan datos cuantitativos, seguida de otra donde se recogen y evalúan datos cualitativos. Entonces, esa mezcla mixta ocurre cuando los resultados cuantitativos iniciales informan a la recolección de los datos cualitativos, ¿verdad? Entonces, aquí partimos de lo cuantitativo. Igual, ¿verdad? Se recolectan datos cuantitativos, se analizan, se recolectan datos cualitativos, se analizan y luego se hace un análisis integral. Y luego tenemos el diseño que se llama transformativo secuencial, sus siglas DITRAS. Al igual que los diseños previos, el diseño transformativo secuencial incluye 2 etapas en la recolección de los datos. La prioridad y fase inicial puede ser cuantitativa o cualitativa, o bien otorgarles a ambas la misma importancia y comenzar por alguna de ellas. Los resultados de las etapas cuantitativa y cualitativa son también integrados al final en la interpretación de los datos, ¿verdad? Y están también los diseños de triangulación concurrente. Este es el más popular entre los métodos mixtos y se utiliza cuando el investigador pretende confirmar o corroborar resultados y efectuar validación cruzada entre datos cuantitativos y cualitativos. Y se aprovechan las ventajas de cada método y también se minimizan debilidades. Por ejemplo, si estamos haciendo un estudio para ver la eficiencia de la metodología docente, por ejemplo, si está contribuyendo a la mejora del rendimiento de los estudiantes o en la calidad del aprendizaje, nosotros podemos hacer un estudio, digamos, cuantitativo con los profesores, por ejemplo, y luego podemos, o al revés, con los estudiantes, que son la mayoría, hacemos un estudio cuantitativo, recolectamos toda la información, pero luego utilizamos las mismas preguntas o similares preguntas para hacer un estudio cualitativo con los profesores, los directivos o los padres de familia, dependiendo con quién nosotros querramos, digamos, complementar este estudio. Y luego ya podemos analizar los datos y darnos cuenta, digamos, si coinciden los maestros con los estudiantes. Por ejemplo, un maestro puede decir, bueno, mire, yo sí utilizo técnicas innovadoras, mire, soy creativo, evito que se aburran mis alumnos, pero los estudiantes dicen todo lo contrario, o bien los estudiantes confirman, ¿verdad? Entonces, un estudio mixto podría ayudarnos a nosotros a tener como 2 visiones desde miradas diferentes de un mismo problema, ¿verdad? Entonces, de manera simultánea se colectan y analizan los datos cuantitativos y cualitativos sobre ese problema, ¿verdad? En el mismo tiempo. Y también ya en la interpretación y discusión de los datos, pues ya se puede, digamos, hacer comparaciones de datos, ¿verdad? Y luego el diseño incrustado, que también se le llama DIAC. Este diseño anidado concurrente colecta datos cuantitativos y cualitativos y se diferencia con el de triangulación concurrente porque aquí, digamos, predomina un diseño, ¿verdad? El método que posee mayor prioridad, ahí es anidado el que tiene menos importancia, el secundario. Entonces, por ejemplo, aquí en nuestro estudio es mayoritariamente cuantitativo. Y luego tenemos un incrustado cualitativo que nos va a servir como para cruzar la información, ¿verdad? Entonces, este es otro diseño que nosotros podemos considerar también en nuestra investigación. Miren, me gustó este cuestionario, este instrumento que encontré muy interesante para hacer un estudio de mercado mixto sobre un restaurante. Y entonces este instrumento recoge datos cuantitativos y cualitativos que pueden ser analizados luego, pues, y procesados, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, aquí las instrucciones dice, recuerda la última vez que fuiste a el restaurante X. La manzana feliz le vamos a poner. E imagina que la siguiente ilustración es una fotografía de ese día.
completa los detalles de la foto. No importa si no es buen dibujante, sino lo importante es compartir la experiencia y las opiniones de lo que le gustó o no le gustó. Entonces, por ejemplo, miren qué interesante. Analicemos la imagen y ustedes me van diciendo qué encuentran cuantitativo y qué encuentran cualitativo que va a responder la persona que va a llenar este cuestionario, este instrumento. A ver qué dice. Ujú. Cuantitativo, dinero, la cantidad de personas. ¿El color sería cuantitativo o sería cualitativo? Ujú, muy bien. El color de las comidas, dice. Ajá, lo que más me gustó es cualitativo. Ujú, la edad, cuantitativo, correcto. Ujú, muy bien, cualitativo dice qué le pareció la comida, el trato del mesero, los muebles, muy bien. El día, el mesero, cuantitativo, cualitativo, edad, muy bien. Lo que menos me gustó, cualitativo, tiempo de atención, tiempo de atención, ujú, ujú. Servicio cualitativo. Muy bien. Entonces, es interesante cómo imagínense que estamos haciendo un estudio en una escuela y podemos nosotros en un mismo instrumento con los jóvenes o con niños ya, digamos, de una primaria alta, poder recopilar información que va a ser divertido y nos van a dar datos que de repente no nos van a dar de otra manera, ¿verdad? Por ejemplo, la gente que trabaja con niños que están, digamos, en sistemas legales, muchas veces no pregunta, sino les deja dibujos y cosas así, ¿verdad? Para poder recopilar datos, sobre todo cualitativos. Y, por ejemplo, si se dan cuenta, las caras están vacías para que también uno pudiera poner, digamos, alegre, triste, enojado, asombrado, etcétera, ¿verdad? Entonces, también es una manera de que nosotros imaginemos cómo podríamos, si vamos a hacer, por ejemplo, un estudio con niños que tienen una discapacidad, por ejemplo, ¿verdad? Si la música es cualitativo, el género también, la aceptabilidad de los alimentos cualitativo, correcto. Por ejemplo, si vamos a hacer un estudio con personas con discapacidad o con personas que no pueden hablar, ¿verdad? Un instrumento así gráfico puede recoger datos cualitativos perfectamente, ¿verdad? Entonces, es un ejemplo, ¿verdad? Para que también lo consideremos. Gracias por participar en el análisis. Y bueno, agradezco la oportunidad y paciencia que me dieron para compartir estas ideas con ustedes. Sé que es difícil el horario en la tarde y quedo pues para sus preguntas o aportes o lo que ustedes consideren. Ahí muchas gracias, licenciada Andrea, y perdón por haberlos puesto nerviosos con el examen.